Grandes invitados en Dejando Huella, porque tenemos a Gustavo Reyes y a Mari Macías, directora de Gatilandia. Y aparte de estos 4 modelos que están increíbles. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy buena semana. Así es, podemos platicar de los gatos, de las bondades de tener un gato. Oye, pero aquí están nerviosos o qué, Sí. ya andan, Sí. ya quedas en la tele. Son hermanitos, pero quieren pelear el foco, Ya, el mi cuadro. amor, ya. Ah, sí, se parece de repente cuando uno se pelea el Sí, cuadro. un ¿verdad? poco. Queremos que los conozcan y queremos platicar acerca un poco de Gatilandia, porque en verdad ese Claro. trabajo que están haciendo es muy, muy bueno en el sentido de ¿Quieres que te poder ayude con darle No, un está bien, hogar está bien. a las mascotas, bueno, a los gatitos que son rescatados de la calle y Así que es. necesitan un hogar también. Mari. Así es. Todos son rescatados en situación de calle, difíciles. Entonces tenemos más de 200 a la orden de adopción, ya Desde vacunados, hoy. desparasitados, esterilizados. No solamente bebés tenemos ahorita 22 a sus órdenes y de cualquier tamaño. Y por favor, denles un hogar a todos los gatitos que están sin hogar, sin cariño. Y se los van a agradecer, son los más fieles del mundo, va a ser un amor incondicional y como son místicos, les van a llenar de energía. Exacto. De verdad, o sea, son místicos y mágicos. Exacto, Un además hogar son- sin gato no es un hogar real. Oye, para los Definitivamente. niños, por ejemplo, ¿qué tan recomendables son tener como mascota estos pequeñitos, estos felinos? Pues mira, yo creo que los gatos tienen muchas ventajas. Una, Sí. que son independientes, para muchas veces que no pueden sacarlos a pasear. A diferencia de un perro, pues bueno, no es necesario. Si bien pueden aprender a hacerlo con una correa, no hay problema porque no los saques a pasear siempre y Sí. cuando los tengas con los implementos adecuados en casa, repisas y demás. Los gatos son muy limpios, ¿no? A diferencia, pues, tal vez de otras mascotas. No digo que no lo sean limpios, pero, pues bueno, tranquis. es que ustedes saben que los gatos de repente se estresan un poquito por tanta luz, Sí. las cámaras y demás. Y estos dos, pues a veces también pasa como con los niños o con los perrunos, que a veces no se llevan muy bien. De hecho, a veces para introducir un nuevo gato en casa, también hay ciertos sí. protocolos que hay que Claro. seguir, porque justamente puede pasar esto, que no se caigan muy bien, tienen que reconocerse más, tienen que olerse, ¿no? Sí. Para que te empiecen a quererse un poco. Y por ejemplo, cuando llevamos a un gato a casa, ¿cuáles son los cuidados preventivos que debemos de tener? ¿Y hay alguna forma de irlos educando también mientras están pues, adaptándose a nuestro hogar? Claro, mira, yo lo que aconsejo siempre es que con la misma transportadora, sin sacarlo, lo lleven a la casa y le pongan un poquito de la arena del gato de la casa en la nuca. Yo sé que es un poco feo, pero el gato se reconocen por olor. Pequeños, no pero se llegan a picosos, amar, pequeños, pero sino picosos. se toleran. Entonces, poco a poco Como en es casa. por olores. Sí. Y así lo va soltando, se van a dar a lo mejor un Si revolcón. quieres, pásame el negrito, yo te paso algodón. Sí, porque Pásame. están un poco... A ver. ¿Cómo sería el proceso para llevar a cabo la Una adopción de un adopción. gato allá en Gatilandia? Ok, tienes que traer una copia de tu identificación, una copia de tu comprobante de domicilio, una transportadora, llenas un formato de adopción, te lo entregamos vacunado, desparasitado, esterilizado, con su cartilla y dejas un donativo porque de eso hacemos. vives, de No eso viven tenemos, los no gatitos tenemos ahí. nosotros un benefactor, alguien que nos ayude y son 250. Más 250 200 en el Panteón. Exacto. En el Panteón Español también todos están operados, vacunados, todos. Claro. ¿Y dónde se encuentra ubicado Gatilandia para que la gente igual pueda...? Mira, en Ejército Nacional 613, entras con el coche y buscas sala 19. Y ahí estamos de lunes a sábado, de las 9 de la mañana, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Son 250 gatitos que están esperando un hogar. Hermosos. Si ustedes nunca han tenido la oportunidad de tener un gato como animal de compañía, pues bueno, realmente dense la oportunidad de amarlos, de quererlos, de conocerlos. Son mascotas que uno tiene que ir descubriendo poco a poco, conociendo cómo es su carácter. No todos los gatos son iguales. Claro. Miren este hermoso, de verdad, negrito, que muchas veces sufren de problemas de discriminación por estas cuestiones del No, color. y la santería. Sí, y- que Sí, si es de sí, sí. hechicería Sí, y no, que no, mala no. suerte. Dame y uno, dame uno. Acá lo mil tengo, no te cosas que le preocupes. hemos puesto y etiquetas que pues han llevado por mucho tiempo y que... Satinizan mucho. Claro, ¿no? La verdad. Al Y final del por día, ejemplo, ¿no? si uno tiene ya en casa un perrito y quiere Ajá. también adoptar un gato, ¿existe realmente esa rivalidad entre perro y gato? No, la haces tú. O sea, si tú los vas presentando, como yo te digo, es igual porque se van reconociendo por olores.
Ok. Entonces, si tú les... Hay perfume que es hipoalergénico para Así animales. Se los aplicas a los dos y los dos van a oler igual. Entonces, no hay ningún ni recelo Claro. ni rechazo. Ok. Y es poco a poco en base a tolerancia. Muy bien. Adoptemos. Adoptemos, así es, ahí está la Adoptemos, por invitación. favor. Agradecemos muchísimo a Gatilandia que pues nos hayan traído estos No, gracias a pequeños, ustedes. pequeños Fieras. felinos, pequeñas fierecillas domadas. No, de Están verdad en esta proceso. invitación Están en proceso de... para adoptar en lugar de comprar. Muchas Sí, gracias. por favor, mil gracias a Gracias, ustedes. ¿no? Y de verdad no compren, adopten. Así es, muchísimas gracias.